Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y lo que están escuchando por YouTube. Hoy día 30 de julio del año 2021, día viernes, vamos a concluir esta semana el Catecismo Mayor Bautista Particular con la pregunta ¿a qué llamamos palabra de Dios? Y la respuesta dice así: las Santas Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento, dadas por inspiración divina, estas son la palabra de Dios, la única regla infalible de fe y práctica. Y nos da los textos que son segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, e Isaías, capítulo 8, versículo 20. Y ahí terminó el catecismo. Lo que vamos a hacer es un pequeño estudio, y yo entre esos tres textos he elegido el de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñanza, para refutación del error, para corrección, para instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Aquellos que están hace tiempo se acordarán cuando vimos la Confesión Bautista de 1689 de las Santas Escrituras, los 10 artículos que se vio ahí, los 10 puntos, y es un poco más amplio, está en el canal de Prédica ahí, fue uno de los primeros audios que se subió. Ahora voy a tratar de hablar un poco en estas cápsulas que son más resumidas, pero dice toda la Escritura. Nosotros creemos que tanto los 39 como los 27 del Nuevo Testamento, los 66 libros, toda, no es solamente el Nuevo, sino todo, es de inspiración divina. ¿Qué es eso? Steumneutos, podríamos decir, el soplo mismo de Dios, son las palabras de Dios mismo. Dice Juan, mis palabras son espíritu y verdad. Y eso entonces es el soplo de Dios mismo, y no me da tiempo de hablar que el hombre no entró en ningún trance y perdió su personalidad, no. Entonces, en el canal van a poder encontrar un poco más amplio de esto cuando hablamos de las escrituras. Hay muchos audios de 1 hora y algo, creo que cada sermón. ¿Para qué sirve? Para enseñar, didácticos. Didáctico sería enseñar las normas de fe, la moral, ética, cómo vivir una vida cristiana, que nos enseña quién es Dios, cómo nacemos nosotros muertos en delito y pecado, cómo ser salvos de la ira venidera. Es para enseñar, para corregir. Epanostrosis significa enderezar de nuevo, reformar. Como una vez la reforma hicieron eso, volver a las escrituras. Entonces corregir, nos corrige. Nosotros creemos que estamos bien, pero en sí estamos mal. Enderezar, esa epanostrosis ahí. Tiene muchas funciones las escrituras. Podríamos decir, las escrituras tienen... ahí cuando dice teapneutos, podríamos decir, es como un aliento, el respiro mismo, la vida misma de Dios. Las palabras son espíritu y vida, no solamente una letra muerta. Cuando usted cree la palabra de Dios por fe, eso, el Espíritu Santo nos da vida, pero utiliza su palabra, toda la palabra, la inspiración de Dios mismo. Es útil, ofelimos, que es útil, es que es provechosa, nos nutre, nos alimenta, es pan de vida, agua. Todo tiene muchísimas, en este pequeño estudio a mí no me da tiempo de hablar todo lo que tiene, pero tiene un propósito. ¿Cuál es? Es formar el carácter de la mujer y el hombre. No es palabra acá, vamos a decir, de prosperidad o otras cosas. No, formar el carácter, o sea, hacerlo maduro espiritual. Eso es totalmente calificado para toda buena obra. Eso es lo que hace las escrituras. Más allá que algunos dicen, no, le está hablando el pastor Timoteo, que la escritura te va a hacer para la buena obra como pastor. Acuérdese, toda la palabra es para nosotros, para todos. Entonces, es útil. Usted necesita la palabra de Dios para vivir una vida provechosa, una vida, la que Dios manda. Un maduro espiritual, preparado, y lo va a calificar para eso. Podríamos seguir hablando un poco más de esto, pero voy a seguir hablando sobre el estudio de esto. Las escrituras, podríamos decir, cuando vimos la confesión nosotros, 1689, más amplia, podríamos decir que esto fue quizá inspirada por espíritu maligno, como están esas Biblias satánicas, otras cosas.
No, porque la Biblia no podría, vamos a decir, estar en contra, o una casa no se puede estar dividido. Satanás nos trataría, vamos a decir, ¿cómo se podría mantener su reino si fuera? No, es palabra de Dios y por lo tanto debe ser creída y obedecida. ¿eh? Entonces, no es de espíritus malvados, como algunos por ahí llegan a pensar, o de hombres. Entonces es importante que podamos entender. Esta es la palabra, teumnauto, soplo de Dios mismo. Porque por ahí, pero sí, es lógico. Por algunos no, amado. Yo he escuchado que dice, eso es pensamiento de Pablo, que está hablando según la carne Pablo. No, es toda. Cada punto, cada coma, cada jota, tilde, es de inspiración divina y por lo tal debe ser creída y obedecida. Ahora la palabra de Dios es también una regla, podemos decir, es lo que nos muestra, es luz para nuestros pies, lumbrera, la lámpara para nuestros caminos. Nosotros necesitamos esa regla porque está torcida nuestra vida. Nosotros todos nos desviamos como ovejas, dice Isaías. Estamos desviados. Necesita que el buen pastor nos corrija. ¿Y cómo escuchamos la palabra del amado? Bueno, por medio de la palabra, la Biblia. Es por eso que podemos volver al camino, a las sendas antiguas. Y es por la palabra. Es la palabra de Dios solamente la regla suficiente que nosotros tenemos. Su ley. La ley de Dios es perfecta. Las palabras de Él, para aquellos, vamos a decir, que el Señor le abre los oídos, son claras, las entiende. Viene el buen pastor, amados, porque Él destapa nuestros oídos. Es una regla, podríamos decir, amplia, pero nosotros podemos estar tranquilos, amados, que el Señor Jesucristo ha cumplido toda esa regla. Y ahora podemos descansar. Nosotros no tenemos la palabra de Dios como para poder estar obedeciéndolo para lograr la vida. No, la vida está en Cristo. Ahora nosotros tenemos la escritura permanentemente, la palabra para siempre, que Él nos ha dejado para dirigir nuestras vidas, pero no como para alcanzar la salvación, porque la Biblia dice que maldito a todo aquel que quiera guardar la ley. Ahora el Señor ha cumplido esta ley perfecta, lo que mandaba el castigo, pero necesitamos ahora que somos regenerados, amados, la ley en el sentido de la palabra de Dios, para que nosotros, todo nuestro pensamiento debe ser ahora renovado, nuestro entendimiento con nuevas criaturas. Entonces es importante atender a esto, cultivar la palabra de Dios en nuestra mente, para que eso después se haga un pensamiento y ya empiece a ser nuestra voluntad. Podamos vivirla, pero sí, es necesario la palabra. La palabra de Dios no son tradiciones, podríamos decir, escritas como los papistas o los romanistas que tenían la Biblia, más las tradiciones de la iglesia. No es así. Es palabra de Dios solamente. Es el mandamiento de Dios. No hay tradiciones de hombres. La iglesia más esto, la iglesia más el ayuno, más la iglesia más esto, la iglesia más Cristo más... No, es lo que nos manda la palabra de Dios. Entonces es importante que podamos entender. Podríamos hablar muchísimo sobre esto. O la naturaleza, podríamos decir, de las escrituras. No me da el tiempo en estos pequeños audios. A mí me gustaría invitarlos a ustedes, hacerle una invitación a que vayan al canal de Prédica, donde yo doy muchos audios ahí sobre lo que es la bibliología. Cuando di la confesión de fe de 1689, hablé un poco a aquellos que participaron en esas prédicas, que era necesario que se traduzcan estas escrituras en esa época. Quizá para usted en esta época moderna no es gran inconveniente. Quizá como yo, como otros,
tengan muchas traducciones de Biblia, gracias a Dios vivimos una época, pero cuando se escribieron estos catecismos y estas, podríamos decir, confesiones para la iglesia, era necesario que se traduzca, no era como ahora, amados, que usted tiene una versión, la pueden conseguir en cualquier parte. En esa época no se conseguía. Por eso que aparecen estas partes así, esto es un documento histórico, que aparecen, es necesario que la escritura se traduzca, y dice, y bueno, sabemos que sí, ¿eh? Era necesario. Yo también, pero en esa época se combatió mucho, corrió mucha sangre, incluso para aquellos que tenían la iglesia romanista, ustedes no saben las cosas que hizo para impedir que la palabra de Dios, si era, entonces no cualquiera, el movimiento de la Reforma con Lutero y otros más, Calvino y otros más, que podrían nombrar hombres, solamente hombres usados por Dios. Pero Él nos dejó la palabra de Dios. Él le agradó revelarse a sí mismo para declarar cuál es su voluntad. ¿Y cómo usted la va a encontrar? Bueno, no solo revelar, sino conservar la palabra. Nosotros ahí tenemos todo lo que necesitamos para nuestra salvación, para nuestro consuelo. Estamos seguros. ¿Por qué hizo el Señor esto? ¿Por qué dejó su Biblia? Porque a causa de la corrupción de la carne, armado, los hombres malinterpretan lo que Dios dice. Pero Dios dice, ¿cómo podemos saber si estamos mal por el pecado y la corrupción? Porque cuando vamos y nos miramos por medio de la palabra, que es un espejo, podemos ver. Por eso el corazón es engañoso. Por eso cuando vamos y miramos la palabra, podemos ver cuál es la corrupción, cuál es el pecado, la malicia. También dejó las escrituras. ¿Por qué? Es necesario esta escritura porque, amados, a causa de Satanás está en el mundo del huerto de Edén. Dijo, con que Dios dijo. Y dijo, no moriréis. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, que si seguimos en esos caminos alejados de Cristo, nosotros vamos ya por un camino de muerte, a menos que el Señor nos traslade ese camino de muerte a un camino de vida. Y esto solamente el sendero es por medio de la cruz, que puede pasar de ese abismo que hay entre esa separación entre las tinieblas y la luz. Pero usted necesita la palabra de Dios. Ya Dios no habla por voces como antes. Es todas esas revelaciones que usted escucha por ahí. Dice, ya más arriba, acá el Señor me... No, tenemos la palabra de Dios segura, que alumbra como antorcha. Nos muestra, yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Necesitamos su palabra. Y ella es la que nos habla, nuestra conciencia, nos revela cuál es su voluntad. Todas las formas de revelaciones ya han cesado, amados. Todas esas cosas que ven en la iglesia moderna, esto, aquello, es lo que dice a la ley y al testimonio. Fuera de eso no le crean lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eso es lo que nosotros, nuestra regla de fe y conducta de fe, porque yo debo creer lo que dice ahí. Y conducta porque no solo creer, de fe y conducta es porque debo vivir. Fe más obra, fe y conducta. Y eso es, pero debo saber a qué le llamamos la palabra de Dios. Bueno, toda, para ir resumiendo toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es de inspiración divina. Muchos viven como viven porque no creen la revelación plenaria, divina, que Dios ha dicho. Es la única regla infalible, de fe y de práctica. Que ya esa palabra infalible una vez la hablamos en una de las prédicas que están en el canal. Así que, amados, para iniciar este estudio sobre bibliología, sobre a qué llamamos la palabra de Dios, este es el primer audio, podríamos decir, porque el lunes que viene vamos a continuar cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Así que hoy iniciamos con este pequeño estudio sobre a qué llamamos palabra de Dios. Y es importante, amado, me podría ampliar un poco más, pero es importante porque la Biblia nos muestra el verdadero evangelio, amados. Necesitamos saber quién es el verdadero Señor Jesucristo, como estamos viendo los domingos en el Primera de Juan. Hay muchos que vienen predicando otro evangelio y son anatemas, son malditos. O una voz del cielo que han escuchado, o un ángel,
O el Señor me dijo, tengo esta profecía para tu vida. No, la profecía que tenemos nosotros, la profecía más segura que nos alumbra a nosotros es la palabra de Dios. La profecía cumplida en Cristo, que vino, que murió, resucitó el tercer día, que todo aquel que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Que Él va a venir a jugar a los vivos y los muertos. Todo está en la Biblia, la palabra de Dios. A Él debemos creerle, a ella. Que tengan un bonito día, fin de semana. Mañana nos vemos con el Salmo, amados. Y el lunes nos vemos con la pregunta, ¿cómo sabemos que en la Biblia es la palabra de Dios?